Hola, buenas noches. Vamos a continuar con otra clase. En esta vez vamos a analizar el teorema de Thevenin, sí, el equivalente de Thevenin. En otro posterior video desarrollaremos el de Norton, pero claro que yo puedo convertir, si ya tengo el equivalente de Thevenin, puedo pasarlo a Norton y viceversa, ¿no? Si tengo el de Norton, puedo regresar a Thevenin. Claro que cada uno de ellos tiene como tal sus pasos dentro de sus teoremas o sus métodos, ¿no? Pero algo de lo más sencillo por lo general es desarrollar el de Thevenin y simplemente con conversión de fuentes pasar al de Norton. ¿Ya? Eh, ¿A qué se refiere el teorema de Thevenin? Pues el teorema de Thevenin me permite reducir incluso el circuito más complicado a una sola fuente de voltaje y a una sola resistencia. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin como enunciado? Cualquier red bilateral lineal puede reducirse a un circuito simplificado de simplemente dos terminales que se componen de una sola fuente de voltaje en serie con un solo resistor. Eh, Haciendo alusión a esto, pues en otras palabras lo que nos dice es que así yo tengo un circuito, se me ocurre algo así, ¿no? Nodo A, nodo B. Y aquí va a estar conectada nuestra carga, R load, nuestra resistencia de carga. Sí, el Thevenin lo que implica es eliminar este circuito complejo, ¿sí? Y cambiarlo simplemente a ¿qué? A una sola fuente de tensión en serie con una resistencia denominada Thevenin, y este es el equivalente a todo este circuito complejo, ¿sí? Acá entre el nodo A y el nodo B, el nodo A y el nodo B vendría a estar la resistencia de carga. Entonces justamente la resistencia de carga pues no se la analiza para, para este método, ¿no? Simplemente todo esto se reduce a una sola fuente de voltaje en serie con una sola resistencia, el cual nos va a mantener las mismas propiedades eléctricas tanto de tensión y de corriente entre el nodo A y el nodo B. Espero haya quedado claro como tal, en este caso, el enunciado del teorema de Thevenin. Se lo conoce también como el circuito equivalente, pues justamente yo voy a eliminar o suprimir todo este circuito complejo a este simple equivalente, ¿ya? Para ello vamos a tener una serie de pasos que vamos a denotar y vamos a resolver un par de ejercicios. Ahora, a continuación, analizamos como tal los pasos de este teorema. El procedimiento es el siguiente. Vamos a irnos acordando por puntos, ¿no? Entonces, el punto 1 es identificar y eliminar la carga del circuito. Entonces, en el circuito complejo lo que vamos a hacer es quitar la carga. Si aquí está la carga, quitamos la carga y lo dejamos libre al nodo A y al nodo B. Marcamos las dos terminales resultantes, ¿sí? Entonces lo vamos a denominar como A y nodo B, aunque se puede usar cualquier notación como 1, 2, depende de en este caso, de la notación del libro, ¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar con nodo A y nodo B en vez, en este caso, en los nodos donde estaba conectada la carga, ¿ya? Vamos a fijar todas las fuentes del circuito en cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fijar las fuentes en un circuito a cero? Entonces, cuando hablamos de una fuente de tensión, para hacerla cero, a esta fuente de tensión, lo que hacemos es cortocircuitar. Entonces, una fuente de tensión se va a comportar como un cortocircuito, este cable, ¿no? Y nos saltamos. Entonces, ahí defino yo como una tensión de cero. Pero si tengo una fuente de corriente, ¿cómo hacemos a la fuente de corriente cero? A la fuente de corriente cero la hacemos de esta forma, impidiendo que pase la corriente. Entonces hago un circuito abierto. Entonces aquí la intensidad es de cero. Y acá el voltaje, en cambio, en un cortocircuito, ¿no es cierto? El voltaje es
de 0 voltios. Ya no hay caída de tensión, ¿no? Porque la corriente se va a ir por acá, ¿ya? Y aquí justamente no va a pasar corriente porque tengo abierto como tal la fuente de corriente. A esto se refiere hacer cero las fuentes de voltaje y fuentes de intensidad o de corriente, ¿ya? Las fuentes de corriente se fijan en cero al reemplazar con un cortocircuito, ¿sí? 0 amperios. Y la fuente de voltaje con un cortocircuito, 0 voltios. Perfecto. Paso 4. Determinamos la resistencia equivalente de Thevenin, R Thevenin, al calcular la resistencia vista entre los terminales A y B. Puede ser necesario volver a redibujar el circuito para simplificar este paso. Entonces, una vez que quitamos la carga, hicimos las fuentes 0, ahora determino la resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo B. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener que utilizar ya varias metodologías que ya hemos aprendido en clases anteriores, como puede ser circuitos series, circuitos paralelo, ¿sí? Para hacer la reducción y determinar una sola resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo B, ¿ya? Listo. El paso 5 es, volvemos a colocar las fuentes eliminadas que quitamos del paso 3 y ahora vamos a determinar el voltaje a circuito abierto. O sea, mantengo abierto el nodo A y el nodo B y determino la tensión aquí entre esas terminales. Y ese voltaje va a ser el voltaje Thevenin, el voltaje de entre A y B. Acá esta resistencia equivalente, que sería la resistencia entre el nodo A y el nodo B, es nuestra resistencia Thevenin, ¿ya? Ahora, hay que tener presente algo. Cuando en un circuito yo tenga más de una fuente, en este caso el teorema de Thevenin va a pasar a ser el de superposición, que es igual, ¿no? Pero el análisis ahora se divide en dos partes. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de voltaje y una fuente de corriente, hago lo mismo que Thevenin hasta la parte de las resistencias, pero cuando yo regrese las fuentes, voy regresando una a la vez. Entonces, regreso la de voltaje y dejo la de corriente en cero. Hago el análisis y saco un primer valor, ¿ya? Luego, hago lo contrario. Quito en este caso la fuente de voltaje, la dejo en cero y regreso a la fuente de corriente y saco el valor que me solicitó en este caso el ejercicio. Y luego al final que hice los dos análisis de dos fuentes en un circuito, nuevamente sumo esos dos valores de la variable que se estaba solicitando. A eso se denomina el teorema, en este caso de superposición, que eso lo haremos en unas clases posteriores, ¿ya? Pero simplemente indicar que si estás haciendo Thevenin o Norton y encuentras dos fuentes, dos o más fuentes, ¿sí? Eso pasa a llamarse superposición, porque el análisis se superposiciona en función de cada una de las fuentes, ¿ya? En este caso sería necesario determinar el voltaje a circuito abierto debido a cada fuente y entonces determinar el efecto combinado. El voltaje a circuito abierto resultante es el valor o voltaje de Thevenin. Thevenin en algunos libros o voltaje Thevenin. Y luego, para finalizar el paso 6, es dibuja el circuito equivalente de Thevenin usando la resistencia que determinamos en el paso 4 y el voltaje calculado en el paso 5 como parte del circuito resultante. Incluye la porción de la red que eliminó, o sea, agrego nuevamente la carga. Vamos a ir analizando en un ejercicio cada una de estas partes. Listo. A ver. Vamos a ver si copié. Listo, aquí está. Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ir revisando pues los pasos que les había mencionado. A ver, listo. Entonces, paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? El paso 1 dice, identifica y elimina la carga del circuito. Entonces, este es el circuito. En este caso, este ejercicio nos dice, encuentra el equivalente de Thevenin, que quiere decir que este circuito originalmente, como lo tengo aquí, voy a cambiarlo por una sola fuente en serie a una sola resistencia. Este va a ser el voltaje Thevenin, esta va a ser la resistencia Thevenin y de aquí a acá voy a tener el nodo A y el nodo B y aquí voy a conectar nuevamente la resistencia de carga.
esta resistencia de carga de 3.6 ohmios. Listo. A esto es lo que vamos a llegar. Este es el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ya? Entonces vamos a, como tal, aquí el enunciado del ejercicio es determinar el circuito equivalente de Thevenin. Listo, vamos por los pasos. Paso 1, ¿no es cierto? Vamos a detallar acá. Paso 1, quitar carga. Así simplemente, quitar carga. ¿Cuál es la carga? Pues R de load, ¿no es cierto? La resistencia de la carga. Quitar carga, la resistencia de carga. Entonces vamos a volver a redibujar el circuito, ¿no? En el paso 1. Y hacemos lo siguiente. Vamos, dibujamos la fuentecita. Aquí tenemos un valor de resistencia que se llama R1 de 4 ohms. Tenemos en serie con una resistencia 2 de 6 ohmios. Y vamos a definir o dejar como tal estos cablecitos. A ver, vamos a tratar de dibujar un poquito mejor, perdón. Ya. Ya, entonces aquí vamos a tener el nodo A y el nodo B. Revisemos los pasos, ¿no? Paso 1, identificamos y eliminemos la carga. Perfecto. Paso 2, marca las terminales resultantes. Ya, el paso 2. Aquí está el paso 1, quitar carga. Paso 2, marcar los nodos resultantes. Marcar las dos terminales resultantes. Y listo. Donde estaba la carga, ¿no es cierto? Pongo el nodo A y el nodo B. A ver, completemos. Aquí va la resistencia 2 de 6 ohms. Y aquí tengo una fuente de tensión de 10 voltios. Más menos. Listo. Hasta ahí hemos cumplido el paso 1 y el paso 2. Vamos a continuar. Paso 3. Fija todas las fuentes del circuito en 0. Como ven, aquí vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar a rojo. Vamos a hacer el paso 3, que es fijar fuentes a 0. En este caso, como yo fijo una fuente de voltaje a 0, como habíamos indicado, las fuentes de voltaje se cortocircuitan. ¿Ya? Entonces, me va a quedar de la siguiente forma el circuito. El cortocircuito, ¿no es cierto? Ya hice la fuente de tensión 0, se mantiene R1 con 4 ohmios. Acá voy a mantener mi valor R2 de 6 ohmios y listo. Voy a seguir teniendo. Lógicamente este vendría a ser el nodo A y el nodo B, ¿no? Simplemente hago como una extensión de cablecitos, ¿sí? Para indicar que este es el nodo A, que es este mismo punto, ¿verdad? Es el mismo nodo. Y este es el nodo B. Listo. Fijé la fuente en 0. Cumplido el paso 3. Las de voltaje se cortocircuitan y las de corriente se abren. Pero como no tengo fuentes de corriente, ¿no es cierto? Y como vemos, solo tengo una fuente de tensión, eso quiere decir que sigue siendo teorema de Thevenin. Si hubiera dos fuentes de voltaje, ya sería superposición. Eso para que quede claro. Y 4. Determinamos la resistencia equivalente. Paso 4. Vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Pero la resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Y vamos a redibujar este circuito. Como ven, esto es solo cable. Entonces la resistencia 1 yo podría dibujarla de esta forma. Y básicamente sí podemos ver que este nodo junta tanto R1 con R2, pero este otro nodo junta R2 con R1. Entonces podemos observar que está en paralelo. Este es R1, 4 ohms. Y aquí vamos a tener
nuestra R2, que tiene un valor de 6 ohms. Y listo. Lo que nos dice el método es entre el nodo A y el nodo B hallar la resistencia. Básicamente es que como que yo ponga un ómetro, ¿sí? Entre estos nodos, ¿no es cierto? Entre A y B. Y como vemos hay un paralelo. Entonces la resistencia que se va a formar aquí, de aquí a acá, este es el nodo A, el nodo B. Entonces esta es la resistencia entre A y B, que básicamente viene a ser nuestra resistencia Thevenin. Eso es lo que debemos determinar. Entonces vamos a hacer el cálculo. Como ven, es un simple paralelo, ¿no es cierto? Entonces la R Thevenin, en este caso, o la resistencia entre A y B, equivalente, es un paralelo. Sería R1, vamos a resolverlo de esta forma, R1 por R2 dividido para R1 más R2. O también podríamos ocupar la forma de la suma de los inversos sacado el inverso, ¿no? Da igual. Entonces en este caso voy a tener R1 es un valor de 4 ohms, R2 tiene un valor de 6 ohms y lo voy a dividir para 4 ohmios más 6 ohmios. Acá arriba voy a obtener 6 por 4, 24, 4 por 6, ¿verdad? Sí, 24 ohmios, ohmios por ohmios, ohmios al cuadrado, dividido para 6 y 4 me va a dar 10 ohmios. Una de ohmios con una de ohmios se va y la R equivalente, la R Thevenin va a ser 24 para 10, que va a ser 2.4, ¿verdad? Sí, 2.4 ohmios. Listo. Ya tengo la primera parte del método de Thevenin o el teorema de Thevenin, que es pues determinar la R Thevenin. Hemos seguido los pasos y ya tenemos la R Thevenin. Me falta ahora el voltaje Thevenin. Vamos a continuar. Ya tengo la R Thevenin. Entonces, como tal, tengo que entre el nodo A y el nodo B, tengo un valor de la R Thevenin que hemos determinado de 2.4 ohmios. Listo, es la primera parte. ¿Sí? El circuito equivalente necesita tanto el voltaje Thevenin como la R Thevenin. Listo, vamos hasta ahí con el paso 4. Vamos con el paso 5. Cambiémosle de colorcito. Paso 5. Revisemos qué nos dice la presentación en el paso 5. Paso 5. Coloque las fuentes eliminadas en el paso 3. Regreso a la fuente que eliminé y determino el voltaje a circuito abierto entre el nodo A y B. Recuerden que aquí se define si es superposición, pero solo hay una fuente. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente esto, copiar el circuito nuevamente. Entonces yo tengo una fuente, regreso, ¿no es cierto? Una fuente de 10 voltios, positivo, negativo. Tengo una resistencia de 4 ohms. A ver. Paso 5. Anotemos el paso 5, ¿no? El paso 5 es retornar fuentes y hallar que ahora sí el voltaje Thevenin. Y el voltaje Thevenin es el voltaje entre el nodo A y el nodo B. Eso es lo que hay que determinar ahora. Entonces vuelvo a copiar el circuito original, ¿verdad? Hay una fuente, hay una resistencia, acá había otra resistencia. Este es R1, este era R2. Sí, tiene 4 ohmios y la otra 6 ohmios. Aquí tiene 4 ohmios y aquí tiene 6 ohmios. Y una tensión de 10, ¿verdad? Sí. Un voltaje total de la fuente, podemos ponerlo, de 10 voltios, siendo este el positivo y este el negativo de mi fuente. Listo. Una vez que hayamos hecho eso, me pide, ya que regresé la fuente, ahora hallo el voltaje entre el nodo A y el B. Recordamos dónde está el voltaje entre el nodo A y B. Es este. Aquí es el nodo A
y aquí es el nodo B, ¿no? Entonces ahora si yo vengo con un voltímetro a ver la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B, nos damos cuenta que básicamente está midiendo la tensión o la diferencia de potencial en la resistencia 2. Entonces habría algunas formas de resolver, ¿no? Podríamos determinar una R total, una R equivalente, que está en serie, esas dos, y con ello determinar, se me ocurre, la intensidad con ley de Ohm, voltaje sobre resistencia total, y con ello, con la corriente, ya podríamos con ley de Ohm determinar el voltaje en R2, que sería el voltaje entre A y B. Pero también podríamos ocupar algo que ya hemos visto y que tenemos en anteriores videos, que sería el divisor de voltaje o el divisor de tensión. Entonces, recordando el voltaje en R2, que sería el voltaje entre A y B, ¿verdad? Y vendría a ser ahora sí el voltaje de Thevenin, vendría dado por la ecuación del divisor de voltaje. Vamos a ocupar un divisor de voltaje, que era igual a ¿qué? Al valor de la resistencia, donde yo quiero saber el voltaje, dividido para la suma de las resistencias, porque está en serie, ¿verdad? R1 más R2, y multiplicado por el voltaje de ingreso o el voltaje total. Entonces el voltaje Thevenin, que viene a ser el voltaje en la R2, porque aquí está el nodo A y B, recuerden, retorno a la fuente y ahora hallo el voltaje Thevenin, que es el voltaje entre el nodo A y B. ¿Sí? No todos los ejercicios son iguales, ¿no? Depende de cómo se comporte o esté dibujado el circuito. En este caso coincidió que el nodo A y el nodo B está en R2, entonces yo necesito ese voltaje. Si no fuera ese el caso, por ejemplo, si estuviera entre la fuente aquí, en una parte de la fuente y este nodo A, ¿sí? Entonces tendría el voltaje de R1 que hallar, ¿no? Todo depende de cómo está dispuesto el ejercicio. Listo. Reemplacemos. Entonces el valor de R2 son 6 ohmios dividido para la suma tanto de R1 que son 4 ohmios más la suma de R2 que son 6 ohmios, y eso multiplico por el voltaje total de ingreso que son los 10 voltios. Nuestro voltaje Thevenin va a ser el siguiente. Vamos a resolver esto. Entonces en este caso vamos a tener arriba 6 por 10, pues 60, ¿no es cierto? 6 por 10, 60. Vamos a tener aquí arriba 60, ¿qué? Aquí vamos a tener ohmios multiplicado por voltios, dividido, abajo voy a tener 4 ohmios más 6 ohmios, esto me va a dar 10 ohmios. Y ohmios con ohmios se van a ir, y eso voy a dividir 60 para 10, me va a quedar 6 voltios, ¿verdad? 60 dividido para 10 me da un valor de 6 voltios. Entonces este es el valor Thevenin o el voltaje en R2 o el voltaje entre el nodo A y B. Listo, ahora sí hemos completado y me falta el último paso, ¿no? El paso es dibujar el circuito equivalente de Thevenin. Listo. Entonces, y ahí lo retornamos con la carga. Recordamos que la carga era una resistencia de 3.6 ohmios. Entonces, todo este circuito realmente es muy sencillo, ¿no? Hay circuitos que son mucho más complejos que tenemos que ocupar en función de lo que requiramos. Puede ser divisores de voltaje, divisores de corriente y todas las herramientas que ya hayamos visto anteriormente, pero en este caso coincidió que apenas era un paralelo, pero ese paralelo para la R, ¿no? Pero miren, acá realmente está en serie con la fuente. Bueno, la fuente está en paralelo, la suma de estas dos que están en serie. Listo, para finalizar, paso 6, vamos a hacer con un color rojo. Perdón. Listo, paso 6. El paso 6 es dibujar el circuito equivalente de Thevenin. Una vez que ya lo determinamos, entonces ese circuito original que habíamos visto con una fuente de 10 voltios me da lo mismo si yo ahora en cambio tengo que una fuente Thevenin con un valor de ¿cuánto? De 6 voltios, perfecto, positivo, negativo, en serie con una resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la resistencia Thevenin que determiné arriba.
la resistencia Thevenin es de 2.4 ohmios. De 2.4 ohmios. Y voy a mantener esto. Dejo acá el nodo A. Y acá se va a mantener el nodo B. Y para finalizar el circuito equivalente tengo que regresar la carga. La resistencia de carga entre el nodo A y el nodo B que saqué, ¿no es cierto?, son de 3.6 ohmios. Entonces vamos a poner con otro colorcito para diferenciar qué es la carga. Entonces aquí va la R de load de carga, que me parece que era 3.6 ohmios. Y todo esto es el circuito equivalente de Thevenin. Esa es la respuesta. No es la respuesta el voltaje de 6, tampoco la respuesta es la resistencia de 2.4 ohmios, es este gráfico. Todo este circuito equivale a este circuito, ¿sí? Y a la final, como ven, en vez de dos resistencias, se redujo a una sola. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que obtengo yo con este método? Pues que aquí en la resistencia de la carga obtenga la misma corriente que me entregaba como tal este circuito. Aquí, por ejemplo, vendría una corriente total, se separaría una parte aquí y otra parte acá. Ahora, con este circuito equivalente con una sola resistencia ya no se divide, pero esta corriente de aquí va a ser la misma corriente que se divide acá, ¿sí? Y la tensión que yo tenía aquí, ¿sí?, en este caso es la misma tensión entre el nodo A y el nodo B. Dejémosle en este caso hasta ahí este ejercicio para no complicar más. Podremos desarrollar otro video con otro ejercicio y ya podríamos incluir lo que viene a ser superposición cuando, por ejemplo, yo tenga otra fuente de tensión por aquí o una fuente de corriente, ¿ya? Entonces, ese ha sido el teorema. Recapitulemos, ¿no? Para finalizar el video, paso 1, quitamos carga. Quito la carga. Paso 2, marcar las dos terminales como nodo A y nodo B, ¿no?, donde estaba la carga. Entonces, aquí marco A y B. Paso 3, fijar las fuentes de acero. Como en este caso es una fuente de tensión, corto circuito la fuente y el circuito me queda así. Paso 4, hallo la R Thevenin, que es la resistencia entre el nodo A y B, ¿sí? Y como ustedes se fijan, si yo pongo un ómetro entre A y B, lo que yo puedo observar es que hay un paralelo entre R1 y R2, ¿sí? Entonces, si yo mido en ese paralelo, ¿sí?, voy a obtener tanto en medición como en cálculo lo mismo, ¿no? Entonces aplico en este caso el cálculo de un paralelo de dos resistencias con esta ecuación y obtengo 2,4 ohmios. Y ya tengo la primera parte del circuito equivalente. Paso 5, regreso las fuentes. Había quitado aquí, ¿no es cierto?, la fuente. Ahora regreso la fuente, copio el circuito tal como está, mantengo el nodo A y el nodo B y hallo ahora el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin es el voltaje medido tanto entre el nodo A y el nodo B. El nodo A y el nodo B. Como podemos ver, el nodo A y el nodo B coincide que es el voltaje que cae en la resistencia 2. Como les había mencionado, se puede determinar por ley de Ohm. En este caso, se me ocurrió determinar con un divisor de voltaje. Aquí está la ecuación. Determinamos ese divisor de voltaje y el voltaje que cae aquí en esta resistencia, ¿sí? Y ese es el voltaje equivalente al voltaje Thevenin. ¿Ya? Paso 6, último paso, redibujar el circuito, que es con la fuente Thevenin, que determinamos 6 voltios, seguido o en serie de la resistencia Thevenin, que tiene un valor de 2,4, seguido entre el nodo A y el nodo B la resistencia de carga. Y listo, con eso finalizamos la clase con este ejercicio. Espero haya quedado claro el método o teorema de Thevenin. Bueno, muchas gracias. Continuamos la siguiente clase. Buenas noches.